Y les quiero comentar algo muy interesante. Cuando ustedes y yo estudiamos medicina, bueno, no sé cuándo estudiamos medicina ustedes, pero todavía en las universidades, que yo creo que ya no se utiliza, espero, pero a nosotros, a mí, por ejemplo, me enseñaron de que tienes que dar el medicamento PRN, por razón necesaria. O sea, cuando te duela, te pones el medicamento. Hoy en día eso ya no se utiliza. Tenemos que dar el medicamento con horario. En agudo, inclusive si yo ya sé que mi paciente va a tener dolor 24 horas por cualquier motivo, le voy a dar el medicamento con horario. ¿Para qué me espero que mi paciente tenga muchísimo dolor? Porque entonces lo que va a pasar es que va a ser picos y valles de dolor. Entonces, la regla general para tratar dolores con horario, siempre y cuando yo sepa que va a tener dolor, aunque sea las próximas 24 horas. Entonces, aquí está el ejemplo. Vean aquí, mi paciente no tiene dolor, y de repente tiene muchísimo dolor, entonces pues hay la inyección, ¿no? Y entonces, como voy a utilizar mucho medicamento, voy a tener efectos secundarios indeseables. Luego mi paciente no tiene dolor y me voy picos y valles, y esto es cuando doy mi medicamento por razón necesaria. Mi paciente en algún momento va a tener mucho dolor y va a tener efectos secundarios indeseables. ¿Qué pasa si yo le doy el medicamento con horario? Que es lo que hacemos los médicos que manejamos dolor. Mi paciente no va a tener dolor porque yo me voy a anticipar. Por lo tanto, no va a tener efectos secundarios indeseables. Le voy a dar el medicamento con horario, a dosis bajitas. ¿Y qué pasa si entre toma y toma mi paciente tiene dolor? Por ejemplo, te toma cada 8 horas y a las 4 horas ya tiene dolor. Ahí es cuando yo voy a empezar a utilizar el medicamento por razón necesaria, solo como rescate. Por lo tanto, tengo que dar mi medicamento con horario. ¿Para qué? Para prevenir que el dolor recurra. Siempre evaluar la vía de administración. Tenemos muchas vías de administración hoy en día. Tenemos que ir ajustando las dosis de acuerdo a respuesta, sobre todo cuando manejamos opioides. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿No vas bien? Entonces te voy manejando, te subo, te bajo la dosis. Muy importante tratar de tener los intervalos similares. Tenemos que saber la vida media, además del efecto techo de nuestros pacientes, para saber utilizarlos, y solo el PRN como rescate. Las bases del manejo farmacológico del dolor podemos decir que es muy importante seleccionar el fármaco dependiendo del origen y la vía apropiada. Tenemos que hacer una adecuada titulación de opioides, sobre todo, de fármacos, pero sobre todo de los opioides. Tenemos que dar los medicamentos pautados, prevenir que el dolor persista, muy importante dejando las indicaciones de rescate, sobre todo en pacientes hospitalizados que tienen dolor de moderado a severo, anticipar, prevenir y tratar los efectos secundarios, ya sea de AINES, de los adyuvantes, que me quiero detener aquí un poquito, que solo los vamos a utilizar en dolor agudo, en herpes zóster, como yo les decía, pero estos medicamentos también pueden traer somnolencia, náusea, entonces hay que anticiparnos y usar estos fármacos adyuvantes para que tengamos mejor alivio del dolor, y siempre estar viendo en la escala del dolor en dónde va nuestro paciente para poder subir o bajar este escalón. ¿Y ustedes creen que en México se consume morfina u opioides según las necesidades de nuestros pacientes? Que, como ya vimos, los opioides no nada más son para pacientes que tienen cáncer, los opioides son también para pacientes que tienen dolor agudo, severo, como quemaduras, infartos, cirugías de columna, por ejemplo, se pueden utilizar. Como ustedes pueden ver, el consumo per cápita de morfina en el mundo, pues es bastante razonable. Por ejemplo, Dinamarca, Canadá, son países que lo utilizan de una manera frecuente. Y vean nada más México, ¿dónde está? México, estamos aquí. En México no se consume la morfina. ¿Y saben por qué? Porque no hay ni morfina ni otros opioides, porque no hay la cultura de lo que es el alivio del dolor. Existen muchas barreras, colegas, en lo que es el alivio del dolor. ¿Saben cuál es una? Primero, que se evalúa inadecuadamente el dolor. Otro, la actitud del personal, ¿no? Oye, pues le voy a dejar prescrito morfina, y si es un niño, ay, no le pongas, dice la enfermera a veces, se va a hacer adicto el niño. Entonces, esta es la actitud. O a veces yo le digo a un paciente, le tenemos que dar morfina a su familiar y no quieren. Entonces, es la actitud, la administración inapropiada. ¿Y saben qué es lo fundamental? La receta. La receta es una barrera en el alivio del dolor. Recordemos siempre, siempre en la receta poner el nombre de nuestro paciente, porque eso es un error que hacemos nosotros. Poner el nombre del paciente y la fecha del paciente.
la fecha de la consulta del paciente. ¿Por qué? Porque luego decimos al paciente, regresa en un mes y resulta que el paciente dice, oye, no sé ni cuándo vi a la doctora, al doctor. ¿Y qué tal que estamos viendo a varios pacientes de la misma familia y no tiene nombre la receta y creen que es de algún familiar y no es de ellos? Muy importante, si es niño, kilogramos de peso al día, importantísimo. Y por ejemplo, otra vez me vino a ver una paciente y me dice, oh, es que fui a ver a un colega tuyo y me puso a tomarme 3 al día y no se me quitó. Literal, la paciente se tomó 3 al día juntas. No, tenemos que poner cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas y por cuánto tiempo. Y muy importante, y esto sí yo quiero hacer difusión, aprovechando este foro, poner un sello de no cambiar esta receta. Hoy en día, con lo que está pasando en nuestro país, yo creo que en el mundo, de que uno llega al médico, el paciente más bien llega a la farmacia y le quieren cambiar la receta. Entonces, muy importante, si nosotros estudiamos medicina, si nosotros somos médicos, nosotros sabemos qué medicamento necesita nuestro paciente, entonces pongan ahí no cambiar esta receta porque nadie más que ustedes y yo sabemos que es lo mejor para nuestros pacientes. Y bueno, ¿por qué no se trata también? Porque no, el dolor, porque no se le da el analgésico adecuado, las combinaciones que hacemos no son las adecuadas, la opofobia y como yo les decía, la falta de horario regular y efectos adversos. Avísenle a sus pacientes, los pacientes son muy nobles, nada más avísenle qué es lo que les va a pasar. La comunicación, si ustedes no se comunican con su paciente, todo lo que hicieron no va a servir de nada. Retomemos la vieja escuela, la relación médico-pacientes, fundamental y la comunicación, no nada más con el médico, con su paciente, con otros médicos, con los familiares, ¿para qué? ¿Para qué? Para el beneficio de nuestros pacientes finalmente, es muy importante. Y aquí está un ejemplo de lo que es una mala comunicación o de que nosotros no hacemos bien las recetas y aquí dice en la caricatura, aquí dice una cucharadita 300 veces al día, ¿no? Y es lo que le quiere dar. Nosotros, por favor, tenemos que anotar muy bien nuestras recetas y comunicarnos con nuestros pacientes. ¿Y los pacientes tienen derecho a que se les maneje el dolor? Claro que sí. Ustedes y yo y todos en este país y ya en este planeta tenemos derecho. Tenemos la obligación nosotros de informar y evaluar a nuestro paciente de una manera adecuada. Se debe respetar y apoyar el derecho del paciente al tratamiento del dolor siempre. Y el paciente tiene que participar en todo lo que es el tratamiento de su dolor. Y como conclusión podemos decir nosotros que como el dolor es subjetivo debemos siempre de creer en el dolor de nuestros pacientes. Tenemos que considerar que el dolor es total y tomar en cuenta todas las variables. Tenemos que hacer una buena evaluación clínica para identificar el origen del dolor. Tenemos que hacer el diagnóstico certero y, por supuesto, dar el tratamiento adecuado. Y tenemos que tomar en cuenta todas las opciones de tratamiento que tengamos y no nada más las farmacológicas. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que tener una muy buena relación médico-paciente para que se cumpla el objetivo que es el alivio del dolor de nuestros pacientes. Agradezco mucho al Instituto Nacional de Educación Médica Continua por haberme invitado para participar en este diplomado. Yo soy la doctora Sara Bistre, miembro del Centro Médico ABC, profesora de la Universidad del Valle de México y expresidenta de la Asociación Mexicana para Estudio del Dolor. Muchas gracias.